Una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Muy buenas tardes, amables televidentes. Les saludamos un fuerte abrazo de este lugar a todos mis amigos y hermanos que nos ven y que día a día nos siguen a través de las enseñanzas en este canal 23. Le damos un fuerte saludo en esta tarde de primavera que está un poco friolenta y a veces calurosa. Bueno, muy buenas tardes, pastor, un saludo a los que nos pueden ver. Sí, un fuerte abrazo a ustedes, mis amigos, mis hermanos que nos siguen día a día a través del Facebook, Canal 23-Chincha, y también a nuestros amigos que nos siguen a través de Cable Duna, Canal 86 y Cable Chincha, y señal abierta también, Canal 23. Un fuerte abrazo para ustedes a la distancia, esperando pues que usted esté gozando de las ricas bendiciones que Dios nos viene dando cada día a través de la creación y a través de su programa La Voz de la Libertad. Bueno, hoy día hemos decidido extender un poquito más este tema de la mujer en el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a tomar la tercera parte, ya que hubo algunas incógnitas todavía por aclarar y también responder a la pregunta con más claridad al hermano que nos llamó el día de ayer, ¿no? En cuanto a qué tipo de discipulado tenía que recibir una mujer, si era necesario ir al seminario o no. Entonces queremos responder bien, porque quizás algunos tienen todavía muchas preguntas, muchas incógnitas. Bueno, queremos ser lo más claro posible, esperando pues que el Señor les ilumine y les llene de muchas bendiciones y paz. Pues vamos a dar inicio a este programa. Siervo Marcos. Así es, el día de ayer quedó una incógnita también del hermano que nos llama siempre, es por qué razón el apóstol Pablo no tomó mujer. Así es. Es una de las preguntas que se quedó, de repente no se pudo contestar bien a tiempo porque el tiempo, bueno, era corto, pero desde ya le decimos que el apóstol Pablo tenía una comisión de parte de Dios, el cual era llevar el evangelio, extender el evangelio a todos los gentiles. Jesús mismo se le manifiesta al apóstol Pablo para que él llevase la palabra a todos los gentiles, que sepan el mundo entero que hay un Dios que vive para su salvación. Pero también el apóstol Pablo escribe en Corintios 7, donde el hombre no le es lícito tomar mujer, ¿no? No quiere decir que el sacerdote no puede tomar esposa, ¿no? Claro, le es lícito, ¿no? Claro, le es lícito tomar mujer. O sea, si el hombre puede tomar mujer como no lo puede tomar, dependiendo el don de continencia que pueda tener. Así que es libre, pero de preferencia es mejor que tenga esposa. ¿Por qué? Porque de otra manera la administración, cuando se da a una persona del sexo opuesto, sea una mujer, y sea un varón, puede si no está en la condición espiritual que debe estar, puede caer en adulterio, como pasa muchas veces, ¿no es cierto? Así es. Entonces es necesario que el hombre de Dios, como se enseña acá, esté lleno de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para evitar caer en este tipo de tentaciones que muchas veces viene de parte del enemigo, pero que el hombre tiene que estar revestido del poder de Dios, del Espíritu Santo, para que de esta manera la administración sea directa de Dios hacia aquella persona que está pidiendo el consejo. Entonces el apóstol Pablo no tomó mujer porque él sabía el sufrimiento que iba a pasar. Él sabía que tenía que pasar vituperios, azotes, hambre, desnudez, cárceles, naufragios y tantas cosas. Si usted comenzara a leer la Escritura y lo que pasó el apóstol Pablo, pues es tremendo lo que él ha pasado, ¿no? Pero todo fue por llevar esta palabra maravillosa que hoy, en la comodidad que podemos tener ahora, ¿no? De poder lecturarlo en nuestra casa, en nuestra cama, en donde quiera que vivamos, pero usted ve el sacrificio que hubo detrás de todo ello porque esta palabra llegue a sus vidas, a que usted pueda conocer esta verdad. Entonces vamos a continuar esperando que con esto de repente pueda cubrir sus expectativas de la pregunta. Vamos a continuar con la enseñanza. Quiero añadir un poquito más. El asunto era que el apóstol Pablo, él ejerce el ministerio luego de haber tenido un encuentro personal con Dios. O sea, cuando se le presenta el Dios de los antepasados, estamos hablando de Jesús, porque él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Cuando el apóstol Pablo se encuentra con el Señor Jesús, pues cambia de actitud. A él se le quita el velo y se da cuenta que todo lo que él sabía de Dios a través de las Sagradas Escrituras, de la Torá y el Tanaj, esto hay que decirlo claro, ¿no? Porque no había el Nuevo Testamento en ese tiempo.
Entonces él se da cuenta que estaba cometiendo graves errores, porque Dios mismo le hace entender la profundidad de lo que él ya sabía. O sea, lo literal lo estaba llevando por un camino equivocado, un camino errado, como muchos de repente en el conocimiento de la palabra, en lo literal, quizás algún seminarista por ahí, pues ha estado cometiendo graves errores, en la cual al confrontarse con su conciencia, gracias a Dios por este programa de la Voz de la Libertad, pues se fue dando cuenta, ¿no?, de la maldad que hubo en su corazón, ¿no?, pero expresando palabras de vida, no literalmente hablando, aunque en lugar de vida era muerte, porque salía con enojo, con cólera y con tantas maldiciones más, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, al encontrarse con el Señor Jesucristo, él cambia totalmente y él decide, después de esa experiencia sobrenatural que lo renovó, que quitó el velo del entendimiento de todo lo que él sabía, porque no era un indocto, era un doctor en la Escritura, un conocedor de las Sagradas Escrituras. Entonces él decide llevar la gran comisión. Y cuando él decide llevar la gran comisión, Dios le revela, el Señor le revela los sufrimientos que habría de pasar o padecer por causa de este mensaje, que tenía que llegar hasta Roma. Así es. Tenía que llevar hasta Roma, y no como embajador de alguna nación, sino que como embajador del reino, y por causa de la predicación iba a llegar puesto en cadenas, encadenado, como cualquier delincuente, ¿no? Y bueno, pues él supo esto y decidió no tomar mujer, pidiéndole don de continencia al Señor, ¿no? Esto fue dado por Dios para él. Por eso él dice en Corintios 7, cada uno tiene su propio don de Dios, ¿no? Aunque yo quisiera que todos fueran como yo, ¿no? Yo tenía otro tipo de aflicciones, pero sabe, nosotros debemos por la Escritura de que Pablo en esta condición, pues él decide ser soltero. No digo que no hay gente que no tenga, que no sea dueño de sí mismo para que lleve esta gran comisión. Puede llevar esta comisión solo, puede tener la capacidad, puede tener la fuerza, ¿me entiendes? De repente no tiene ningún atractivo, o sea, que tenga hacia otra mujer, ¿no? Hacia una mujer, no otra mujer, hacia una mujer. No tiene de repente deseos, pero tiene sus convicciones propias, ¿no?, en el Señor, y es dueño de sí mismo. Otros quizás tengan la fuerza, pero no tengan dominio propio. Pero si tiene la fuerza, tiene que esperar pacientemente hasta que pueda encontrarse con el Señor, o si ya se encontró con el Señor, en el camino, encontrarse con alguien que sea paralelo a Él, que tenga el mismo nivel espiritual, que tenga el mismo conocimiento, ¿me entiendes?, que tenga la misma pasión por las almas, para que no les sea de carga, sino para que avancen, ¿me entiende?, que avancen en el ministerio del Señor, llevando la gran comisión. Maravilloso el nombre de Jesús. Así es. Vamos a darle lectura, la Escritura, para seguir esta enseñanza, la tercera parte de la mujer en el sacerdocio de Melquisedec, tercera parte. A ver, si para ello vamos a tomar un texto bíblico, amado hermano, nos gustaría que nos acompañe. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a tomar este texto desde el versículo 11 hacia adelante. Dice así. 1 Corintios capítulo 11 versículo 11 dice así. Bendito sea el Señor con su palabra, dice así: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todos proceden de Dios. Más adelante dice: juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Aquí habla por un atuendo que lleva la mujer. Una simbología. Una simbología. Vamos a centrarnos solamente en el 11 y el 12, por favor, siervo. Una vez más, lo lector dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede delante de Dios. Así es. Maravilloso el nombre de Jesús. O sea, cuando vamos a explicar todo esto bien, vamos a tomar un poquito también el asunto de por qué la mujer tiene que llevar el cabello largo y suelto, ¿no? Entonces, que trata de hablarnos en esta simbología. No solamente es algo
por causa vamos a decirlo así, del decoro, ¿no? Sino qué tipo de enseñanza nos lleva, ¿no? Claro, si vemos, claro, una persona que está predicando la palabra de Dios, una mujer que ha decidido seguir la palabra de Dios y está enseñando, como llevando el mensaje, también ella da testimonio con su cuerpo y su vestimenta lo que la palabra de Dios manda. Claro, o sea, tiene que es parte del sacerdocio. Es como llevar el anillo, es como que un casado lleve el anillo después de salir de eso, ¿no es cierto? Para que todos vean, o la esposa lleve el anillo, para que todos vean que está casada. ¿Me entiendes? Entonces, igualito, ese anillo es el sello que tiene la esposa del esposo. Como la iglesia tiene que llevar el sello de Dios como esposa del Cordero de Dios. Entonces, ¿cuál es el sello que tiene que llevar la iglesia? Es el Espíritu Santo encima. O sea, tiene que tener sobre él la experiencia sobrenatural de haberse encontrado con el único Dios viviente, resucitado. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, ese atributo que recibe de Dios es producto, ¿me entiendes?, del esfuerzo del hombre, por decirlo así. Bueno, no me vaya a malinterpretar, algunos me van a tomar por loco. Sino que el hombre tiene que hacerse un esfuerzo o decidir, tomar una decisión de dedicar su vida plenamente a Dios. Entonces, para ser más claro, no es que en el esfuerzo va a recibir algo de Dios, no, sino que el hombre en su vida natural tiene que hacerse un esfuerzo para poder dedicarse, anular todos sus sueños e ideales, ¿me entiendes?, y buscar la presencia de Dios con un corazón plenamente arrepentido y convencido de que solamente, ¿me entiende?, va a ser un instrumento al servicio de Dios. Entonces, Dios, viendo el corazón del hombre por su buena voluntad, no por ese esfuerzo, por su buena voluntad, ¿no?, le concede el sello vamos a decirlo, del sacerdocio de Melquisedec, esto es Cristo Jesús, sobre él, ¿no?, sobre ella, para que pueda llevar también el Evangelio como los hombres. Ahora, si nosotros vamos a Génesis, ayer hablábamos de Génesis, ¿no? En el libro de Génesis Dios creó al hombre y a la mujer. Ahora, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, saca de su interior, de su costilla, del hueso, ¿entiende? Entonces, lo hace para que sea paralelo a él, lo hace con el mismo rango, lo hace con la misma autoridad, ¿me entiende?, con el mismo gobierno, pero la gracia era en su debido orden, Entonces, era ayuda idónea, y explicábamos lo que significaba ayuda, ¿no es cierto?, la cual no es como alguien, nosotros los sudamericanos, el hispano, el ciudadano hispano, pues tiene concepto, y él ha hecho público ese concepto, ¿no?, y lo ha argumentado en todas las mentes. Dice, detrás de un hombre, un gran hombre, hay una mujer. Hay una gran mujer, ¿no es cierto? Y todos hablamos eso. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no es cierto? Y eso no es cierto, ¿no? Cuando tú no tienes ese concepto, entonces se está metiendo el machismo. ¿Por qué la mujer debe estar detrás de un gran hombre? La Escritura dice lo contrario. Cuando Dios crea al hombre, ¿no me entiende?, crea al hombre y lo hace descansar, le saca a la mujer, no lo pone detrás de Adán, lo pone al costado, lo saca del costado, no lo saca, vamos a decirlo así, de un hueso que está en la parte posterior o del talón, no está detrás, no fue creado para estar detrás, por más que sea un gran hombre. Si es un gran hombre, es una gran mujer porque de él salió. Entonces lo pone al costado, como líneas paralelas. Y explicábamos, metafóricamente hablando, como el camino de un ferrocarril, ¿no es cierto?, que está enyugado, ¿me entiendes?, a maderas, a troncos empernados ahí para que pase el gran ministerio poderoso, ¿no es cierto? Pero son dos personas que tienen el mismo rango. Ninguna riel, ni el derecho ni la izquierda, es superior al otro. Los dos van unidos por un yugo. Entonces, nosotros cuando venimos a casarnos con una mujer, venimos a ser enyugados o cónyuges, ¿entiendes?, para que el otro esté a nuestro lado. Entonces, no sería detrás de un gran hombre hay una gran mujer, sino
al costado de un gran hombre está una gran mujer. Eso sería lo correcto. Lo correcto, claro, porque en ciertos casos es donde el hombre no, bueno, un lugar normal, que el hombre a veces descuida, a veces es la mujer quien toma la rienda de la casa y de repente es abandonada y tiene que sacar adelante a sus hijos, ¿no? Entonces toma las fuerzas de un varón para trabajar, para subsistir a sus hijos, ¿no? Pero eso viene en modo natural, pero en el espiritual es similar. Es lo mismo. Claro. Si una mujer abandona, pues yo conozco y he conocido hombres, ¿no? Varones que son taxistas y tienen a su hijito al costado, el bebito, y los otros mayorcitos están en casa cuidando y preparando el desayuno, el de 12 años cocinando para su hermanito de 8 años, mientras el padre se lleva al bebito haciendo taxi. O sea, hay tantos hombres valientes como mujeres valientes, ¿entiendes? Y estamos en la misma, nosotros estamos en el mismo poder, en la misma capacidad, como siempre dije, pero en su debido orden. Un hombre no puede concebir y traer al mundo un niño, pero una mujer sí, o sea, todo en su debido orden. Entonces, así como Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, o sea, todo tiene un orden, ¿me entiendes? Y es que respetar ese orden. En la gracia decíamos que todos somos iguales en Cristo Jesús, como la lectura que hemos leído, ¿no es cierto? Dice, sin embargo, Biblia de las Américas, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios, para que estemos juntos, o sea, caminemos juntos en diálogo, en respeto mutuo, en acuerdos, aún en la intimidad sexual, como dice Corintios 7, dice que tiene que en acuerdo mutuo para entrar sosegadamente a la oración, para que no tiente Satanás, ¿me entiendes? O sea, para que nuestras debilidades no se derramen por afuera, porque hay tantas tentaciones, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos que tener mucho diálogo y con consideración al que está en su cuerpo, porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer como ayuda idónea, ¿me entiende? Y en Cristo dice que en Cristo hombres y mujeres son iguales, somos en Cristo, no hay hombre ni mujer. Entonces, si Cristo ejercía el sacerdocio de Melquisedec, también las mujeres, así como el hombre, tienen el sacerdocio de Melquisedec, pero en su debido orden, aclarando siempre esto. Hay que ser muy claros, todo en su debido orden. Así como el hombre tiene el sacerdocio de Melquisedec, también la mujer tiene sobre él el sacerdocio de Melquisedec. Maravilloso nombre de Jesús. Hemos estado hablando acerca de Hebreos del 7 al 11, ¿no? Toda la lectura, y se habla sobre todo en el capítulo 7 del sacerdocio de Melquisedec, y hemos hablado también el sacerdocio de Leví, ¿no? Según el orden de Aarón. Así es. Cómo aún había mujeres ahí, habían mujeres que, vamos a decir, no ejercían el sacerdocio porque ellos no eran considerados en el pueblo de Israel. No eran considerados porque era un sacerdocio que era, vamos a decirlo así, que no era perfecto, no perfeccionaba. Entonces, el hombre nacía sacerdote. Todos los hombres de aquel tribu, descendiente de Leví, descendientes de Leví, nacían para ser sacerdotes. los varones, todos los hombres nacían para ser sacerdotes. De la misma manera, ¿me entienden? Biológicamente nacían para ser sacerdotes. Pero de la misma manera, la iglesia en Cristo Jesús, ¿entiendes? Sea hombre o mujer, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un arrepentimiento es cambio de actitud y cambio de mentalidad. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento y una manifestación de una persona distinta o la conversión de la persona, pues nace en Cristo Jesús, nace desde el primer momento, nace para ser sacerdote según el orden de Melquisedec, sea hombre o mujer. Muchos dicen, hermano, yo no quiero ser pastor, yo solamente ovejita, ¿no? Es como aquel niño, no sé, ¿tú has escuchado niños? Cuando el niño dice, los niños hablan y los padres, mijito, no, yo no quiero casarme nunca. La niña dice, no, yo nunca me voy a casar, pero pregúntale cuando tenga 25 años o 23 años. No es necesario que le pregunte, ellos van a decir, papá, te presento al novio, ¿no? Claro. No, papá, te presento al que no vio, ¿no es cierto? ¿No es cierto?
Y el papá va a decir, o la mamá, o si viene el hijo, va a decir, papá, te presento a mi novia, ¿no? Y bueno, Claro, es que las palabras de niño pues se toman como de niño, pues, ¿no? Pero cuando encuentran la madurez se confrontan con sus pensamientos, aun con sus deseos de cada quien. Claro, por eso que el creyente en Cristo, cuando nace, la gran mayoría no quiere participar del ministerio, tiene miedo, o otros son limitados por el predicador delante, ¿no? Porque se enseñorea, ¿me entiendes? El asunto es que en estos tiempos quieren mezclar el sacerdocio, o han mezclado el sacerdocio, ¿me entiendes? Entonces muchos se enseñorean delante y dicen, no, tú tienes que tener un llamamiento de Dios. Todos somos llamados. Claro, la Biblia llama a todos. Claro, todos son llamados, pero no todos son elegidos. ¿Por qué? Porque no todos nacen de Dios. Todos vienen al camino, pero no nacen. O sea, simplemente es simpatizante, participa, pero no se compromete. Entonces, no todos son elegidos, pero el que nace es elegido. El que nace en Cristo es elegido de Dios. Es necesario que todos nazcan y crezcan. Claro, todo lo que nace. Porque aquel crece. que no quiere crecer, aquel que se quiere quedar así como un simplemente congregante, por eso se escribe, todos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y por no decidir, por simplemente ser un congregante, puede quedarse... Es participar nada más. Claro, no puede nada serio. Puede dejar de ser un escogido. No es un escogido. Claro. No ha sido escogido. Pero esto no decide Dios, sino depende de cada persona. Decide el hombre. O sea, pero la persona, sea hombre o mujer, en Cristo Jesús, cuando nace dentro del sacerdocio de Melquisedec. O sea, nace un sacerdote en Cristo Jesús. Nace un ministro de Dios. La diferencia es que tiene que ser capacitado. Tiene que ser capacitado. Me decía, ¿pero dónde? ¿En un seminario? Bueno, yo no recomiendo los seminarios. A un nacido no se le recomienda. Hablaba de un nacido del espíritu, no un nacido de carne. Claro, nacido del espíritu, o sea, nacido por no, pues, si yo puedo estar llevando un pueblo y yo tengo mis hijos, ellos van a decidir si quieren seguir o no quieren seguir. Así es. No, yo no lo puedo obligar, no, porque tú eres mi hijo, tiene que estar aquí parado y obligarle y al final puede estar ministrando con un corazón enojado por hacer algo que no quiere, porque hay gente que no quiere, pues, ¿no? No nace, si no nace de Dios, no nace. Tampoco se puede obligar. Claro, por las eso cosas de Dios son voluntarias. Le decía en anteriores enseñanzas, le decía, no todos somos de Dios. Hay unos, pueden ser otros hijos, que de repente son del diablo y van a morir ahí, se van a ir al infierno. Claro, nadie lo sabe. No sabemos. Hemos tomado Salmo 58, verso 3, si no me equivoco, ¿no? en la cual dice, el impío nace desde la matriz. Claro, desde el vientre de la mujer se corrompen. Claro, ya, o sea, vienen así. No sabemos, nadie conocemos, pero el llamamiento es para todo. No queremos salirnos del tema, pero viene que así como nace el hombre y la mujer en Cristo Jesús, o sea, nace aquí el deseo de querer saber más, nace el deseo de querer tener una experiencia sobrenatural. Aquí hay un sentimiento, algo que lo impulsa a buscar más del conocimiento de Dios, a querer saber más de Dios y cambiar, despojarse de su vieja naturaleza. Entonces, esta persona, sea hombre o mujer, tiene el sacerdocio de Melquisedec, pero está en desarrollo. Ahora, sería un daño llevar a esta persona a un seminario. ¿Por qué? Porque el seminario lo que va a hacer es lo va a llenar de letras. La Escritura dice que la letra mata, el espíritu vivifica, y quiero corroborar en esto. O sea, cuando una persona no ha llegado a conocerse por el escrito, por la palabra de Dios, no ha llegado a conocerse, no ha llegado a confrontarse y conoce letra, historia, lo único que va a hacer es envanecerse. O sea, lo que van a hacer con esta persona es envanecerlo, y el envanecimiento lo mata. Se lo van a instruir equívocamente. Claro, o sea, no lo van a... Van a dar de letra, pero sin presencia de Dios, por decirlo. Porque la palabra es palabra, ¿no? Claro. Pero debe estar acompañado de la presencia de Dios. O sea, claro, debe darse con ese sentimiento, con ese deseo de querer ayudar. Claro, el asunto es que uno tiene que comenzar en el Evangelio del Señor Jesús para confrontarse. Uno, destruir esta tienda de campaña para comenzar a construir un nuevo edificio en Cristo Jesús. El carácter de Cristo en nosotros. Tiene que haber esa renovación por la palabra. Cuando ya uno alcanza el conocimiento de la Escritura por uno mismo, todo el conocimiento, ¿me entiende?
y quiere, el mismo espíritu te va a llevar a querer saber algo más sólido, a querer conocer algo más consistente. Entonces, ¿qué hace? Viene el tutor. Por eso el tutor tiene que estar bien instruido en toda la Sagrada Escritura, no solamente en este libro, sino que tenemos que conocer cómo es que nace este libro. Ya esas cosas más sólidas son para personas ya con mayor madurez. El espíritu es el que da vida. Claro. Es el espíritu el que da vida. O sea, cuando nosotros encontramos la vida espiritual de Cristo Jesús y la llevamos en práctica, es la que produce vida en nosotros y va a sanar el corazón. Ahora, en el sacerdocio de Melquisedec es necesario esto, pero en el sacerdocio de Leví no. El sacerdocio de Leví lo llevaban rápido, letra, tienes que conocerte, y toditos. Por eso es que ellos no entendieron, porque estaban envanecidos. Y la advertencia para los sacerdotes o las ministras de Dios está en Santiago, capítulo 3, versículo 1, 2, si no me equivoco, dice: hermanos míos amados. Pues cuando se habla de hermanos míos amados, está hablando de toda la iglesia en general, sea hombre o sea mujer. Claro. Dice: no os hagáis maestro cada uno de vosotros, sabiendo que recibiremos Mayor condenación. mayor condenación. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado. Ahí corremos, por eso que vemos ahora una comunidad cristiana, bueno, si se le puede decir cristiana, ¿no? Una comunidad cristiana, evangélica, totalmente arruinada. Hay personas que predican delante de un pueblo, pero que no saben nada. Se justifican, fluye mucho el sentimiento humano. Se justifica, algunos, no todos. Señor, hermano, es que, ¿sabe qué? Yo no sé leer ni escribir y el Señor me ha enseñado a leer y aquí estoy. Eso no dice la Escritura. Está bien, tú puedes ser una persona vamos a decirlo así, inculta, sin letra, pero la Biblia te esfuerza. El camino del Señor te demanda que seas diligente. 1, que aprenda a ser prudente. 2, que escudriñe las Escrituras. No sé, que le vas a pedir a Dios, cómprate tu ABC. Cómprate un ABC y a indagar, a aprender las letras. O sea, no es tarde. Si Dios nos manda a renovar nuestra mente, si Dios nos manda a despojarnos de este viejo hombre, y nosotros tenemos que renovar nuestra mente, nosotros tenemos que despojar nuestro viejo hombre, pero muchos quieren: Señor, cambia mi mente, Señor, cámbiame, Señor, transforma. Pero tú tienes, la orden de Dios es: despójate tú. O sea, esto no va a venir, o sea, Dios va a poner la voluntad después que el hombre ya haya decidido. Claro. No es que el hombre, Dios va a venir y dice: ya te va a cambiar la mente, el día del mañana vas a amanecer diferente. Dios lo puede hacer cuando el hombre decide empezar a obedecer la palabra de Dios. Claro, así es. Si el hombre no decide, solamente pide, porque muchos quieren, pero nadie decide, pues no. Tiene que haber una decisión, ¿me entiendes? Entonces, cuando una mujer ejerce el sacerdocio, vamos a decir, el diaconado, o es una mujer anciana, una mujer pues dueña de sí misma. Cuando se habla de anciana, no se habla de la edad, se habla de la madurez. Quiero acotar eso, anotar eso, resaltar eso bien con mucha firmeza, porque muchas personas ancianas de edad están en congregaciones, pero muchos piensan que porque tiene edad avanzada no tiene tentaciones. Hay muchas, la escritura dice que las ancianas, las mujeres mayores, las viudas, dice no menos de 65. De 65. Dice que se casen. La recomendación es que se casen, porque siendo tentadas quebrantan a su pacto, a su compromiso, ¿no? A su voto que hicieron, y siendo tentadas y quebrantando, pues se condenan. Entonces, que se casen, en la recomendación. Puede tener 65 años, pero de repente puede estar ardiendo en pasiones. No se trata de la edad, se trata de las convicciones que tienen el corazón. Lo que sucede es que dentro de la administración al pueblo, por decir una mujer, una viuda que ha sido viuda y está pastoreando una congregación, dentro de la administración que puede encontrar una persona o un varón que esté con un espíritu ahí, con deseos
Claro. Y ella comienza a ministrarlo y puede sentir eso. Se siente, se percibe, pero si no está en la capacidad... Si no tiene el dominio, el control, lo más probable es que poquito a poquito vaya cediendo hasta que entre un sentimiento y pueda ceder al pecado, bueno, entonces no había una convicción, bueno. Entonces es necesario que de lo posible sea una mujer casada para que llegue al sacerdocio. Por eso que para que una mujer esté en el sacerdocio debe pasar un proceso. No es que ya yo sé predicar y voy a abrir mi casa y voy a hacer... Se está condenando. No se trata de hacer una congregación. Se trata de que tenga la certeza de que esta palabra es de vida o muerte. Es peligroso ir a cualquier congregación, porque te puede estar dando palabra de condenación como palabra de vida. ¿Y cómo lo sabe usted? O sea, usted tiene que saber bien qué tipo de palabra está dando. Hoy en día hablan por hablar, y lo peor de todo es que cuando alguien los quiere corregir, se enoja. Entonces, eso muestra que no está con el requisito, o sea, no tienen el sacerdocio de Melquisedec. No tienen la madurez, pero no manifiestan el Espíritu de Dios, pues, ¿no? Porque claro. El Espíritu de Dios tiene que tener mansedumbre, amor, paciencia. Entonces, si no muestra paciencia, o se molesta cuando alguien le puede preguntar algo, o se enojan con los creyentes, con los que están participando, entonces vemos ahí pues que no hay paciencia para nada. Pues, entonces... Cuando una mujer que tenga el sacerdocio, no es malo que esté en el sacerdocio. Malo es cuando viene un hombre, le pregunta o le quiera corregir y la mujer se cierre. Entonces, estamos hablando de feminismo. Estamos hablando de matriarcado. Esa mujer, si se comporta así delante de un hombre, ¿cómo será en su casa? Claro. Entonces, no tiene respaldo de Dios. Una mujer no puede ejercer dominio sobre su marido, no puede ejercer dominio sobre el hombre, no se permite. Tiene que aprender primero, a conocer cuál es su lugar. Entonces, una mujer que teme a Dios, la Biblia dice, esa será alabada. Una mujer que obedece lo que Dios estableció, esa mujer es digna de alabanza, de exaltación. Maravilloso número de Dios. Perdón, siervo. Buenas tardes, siervo. Buenas tardes, amigos hermanos. Significa que el hombre y la mujer que tienen estas cualidades muy bien están escuchando. Ustedes tienen algún don especial que Dios le da, porque no solamente basta, como ustedes muy bien lo están diciendo, el conocimiento, pero la mística, el afecto, el cariño, la amistad, el efecto de las atribuciones. Gracias. Amén. Hablando de dones espirituales. La Escritura en Corinto dice que Dios de lo vil y despreciado toma para avergonzar a los sabios entendidos. No, Dios toma, en este caso puede ser hombre, puede ser mujer. Así es. Estamos hablando de la mujer. Claro. Y la mujer decide, obviamente Dios toma de ello, pero esta mujer tiene que, como dicen, ¿no? Tiene que esforzarse en conocer más, ¿no?, de la Escritura. Claro, los dones se manifiestan en todo hombre o mujer de Dios. Dios no hace excepción de persona. Si encontramos a la mujer, a las hijas de Felipe. En el libro de los Hechos dice que Felipe, el diácono, uno de los 7 diáconos que había sido elegido, él tenía 3 hijas y las 3 eran profetisas. O sea, ellas recibían la inspiración de Dios para poder, vamos a decirlo así, discernir o saber quién era la persona que venía a su casa. Esa persona, estas mujeres conocían el pasado, el presente y lo que Dios había establecido para ellos, si estaban en lo correcto o estaban equivocados. Estas mujeres hablaban de parte de Dios. Maravilloso nombre de Jesús. Entonces, estos dones no fue en la antigüedad solamente, estos dones están hoy, están activos. Nosotros cuando predicamos la palabra sabemos quién está con enfermedad, podemos saber quién está con dolores, como ahorita estamos predicando, y hay gente que tiene temor y dolor a la vez. Estoy hablando no de la óptica hebrea, que del temor que es respeto, no, estoy hablando desde el contexto griego. Tiene miedo de la palabra, y es bueno, pero necesita, es porque no conoce la Escritura. Pero hay personas también que tienen dolorcito en el corazón, alguna tristeza, sabe lo que tiene que hacer, pero tiene temor, tiene miedo de confrontar, de afrontar, quizás de dañar
¿me entienden? Pero lo que no sabe es el beneficio que puede lograr para sí y para los demás. Maravilloso el nombre de Jesús. O sea, nosotros no somos cualquier persona, los que estamos en Cristo, los que estamos en el orden de Melquisedec, los que hemos aprendido a ejercitarnos en ese espíritu, en esa virtud, desarrollamos dones, porque eso es natural en toda persona. Los que no desarrollan dones son personas que no han nacido y tienen letra. Por ejemplo, en el seminario no te enseñan lo que hemos enseñado aquí, que dice la Escritura. En el seminario más te enseña, estamos hablando te enseñan teología, filosofía, ¿no? Estamos hablando de la teología sistemática, algunos enseñan teología bíblica, corrientes doctrinales, de repente entra hasta un poquito de antropología, ¿no? Arqueología y psicología sobre todo, bastante, están metiendo un montón de cosas, ¿no? De metodologías que ayudan, que pretende ayudar, mejor dicho, pretende ayudar a los hombres que buscan que servir a Dios. Pero la manera de conseguir la gracia de Dios no es de esa forma. Claro, queriendo transformar al hombre por sus palabras, cuando es Dios quien transforma al hombre a través de la palabra de Dios, no del hombre. Estos atributos, estas bondades que el hombre necesita para el ministerio, se consigue de rodillas, en un corazón limpio, en un corazón decidido para hombres y mujeres, decididos a llevar el mensaje, decididos a abrazar la palabra. Por eso primero tiene que nacer, mejor dicho, para nacer hay que dejar todo nuestro pecado, hay que ser sincero con todos, y se siente aquí dentro, uno se siente como un niño, uno logra tener una paz infinita. Entonces, es importante para la persona. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, no es bueno, como dije antes, no es bueno que una mujer entre a un seminario a aprender, ni un hombre, mucho menos, cuando todavía en el corazón tiene iras, enojos, contiendas, rencillas. No es bueno. Quizás eso más adelante. Así es. Cuando logre tener convicciones en la Sagrada Escritura, cuando aquí en el corazón tenga la experiencia, ya cada uno sabrá aquí dentro de querer saber. Por eso es muy importante que el tutor que tenga el hombre o la mujer que quiera servir a Dios debe ser irreprensible. ¿Por qué? Porque cuando ese hombre nuevo, esa mujer de Dios quiere servir a Dios y siente algo, tiene visiones de repente, porque para Dios no hay nada imposible, puede hacerlo en un año, como puede hacerlo en 2 días o en el mismo día, que decide realmente servir a Dios, comienza a buscar en oración ayuno y la mujer comienza a tener esas experiencias en su casa, de repente durmiendo, de repente está leyendo y comienza a recibir revelación de lo que está leyendo, ¿eh? O sea, entendimiento, revelación. Cuando hablamos de revelación, hablamos de entendimiento en la Escritura. De repente comienza a recibir. Entonces, y no sabe a quién preguntar, y va a preguntar a su pastor, y dice: pastor, no te preocupes, hermano. O si el pastor no sabe eso, le dice: hermana, ten cuidado con los espíritus. Eso es lo que está pasando hoy en día. Los pastores, la gran mayoría de pastores no conocen Escritura. Y cuando los hermanos, las hermanas obtienen una visión, los pastores dicen: ya, tú eres vaso de Dios, ven para acá. Y los... En vez de llevarlos, lo que hacen los infla. Los inflan de ego, ¿no? Claro, les pone a un lado, los comienza a poner como ministros, y eso es gravísimo. No, los mismos pastores hacen alarde: tengo 3, 4, 5 vasos dentro de la congregación, como dando a entender que en la congregación donde están es confiable. Claro, entonces, confianza hay que tener en el Señor, no en el hombre. En la Escritura. Claro, entonces a veces... Eso es lo que es cierto, mucha gente empezó a tener pequeñas manifestaciones de parte de Dios, así es. Y cuando el pastor comienza a llamarlo, comienza a inflar, de tal manera que al final... la mujer deja de leer la Biblia, solamente comienza a confiar en esos sueños, en esas alucinaciones, y se sale del escrito. No hay carácter, no hay conducta, no hay manera no hay buen testimonio. Claro, no hay testimonio. No hay, como dice... Para un diácono, un servidor público, un servidor de la iglesia debe ser lleno del conocimiento de Dios. Este es el libro de Hechos capítulo 6. Lleno del conocimiento de Dios, de buen testimonio y sellado con el Espíritu Santo. Esos son los requisitos. Pero muchas personas no tienen buen testimonio en casa, menos en la calle. En la iglesia son matriarcas. Si el pastor le dice algo,
comienza a usar esas alucinaciones y comienza a atacar a todo y quiere ponerlo a todo bajo sus pies, comienza a ejercer dominio. Como ya le dieron una pequeña autoridad dentro de la congregación diciendo que tenemos a la hermana que ella tiene visión, ella puede por fin de no quedarse callada y no tiene nada, comenzar a hablar de su corazón, cosas que no conviene, queriendo de repente, hay enojo con alguien, comienza a hablar de su imaginación, trayendo enojo aún con la persona que escucha, claro, trayendo controversia. O sea, lo que hace está mal. En pocas palabras, ya no es usado por Dios, es usado por demonios. ¿Por qué? Porque induce a la gente a una idolatría y lo ven a la persona como si fuese pues el profeta de la antigüedad. Cuando los profetas de la antigüedad y las profetisas de la antigüedad pues eran mujeres llenas de Dios, llenas de la Escritura, hombres llenos de la Escritura, y ellos no ignoraban nada. Ellos conocían aún temas políticos coyunturales. Sí, muchos quizás me contradigan, pero vaya a estudiar. Vamos a Roboam, a Jeroboam, vamos a David, vamos a Salomón, vamos a Samuel, vamos a los profetas Isaías, a Daniel, a Zacarías. Usted va a encontrar que ellos conocían la coyuntura política de la nación, no se metían en ello, corregían a los reyes. ¿Entiendes? Conocían su constitución, pero vamos, hoy en día un pastor no conoce ni sus derechos, menos la constitución. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Estamos hablando de un sacerdote, hombre o mujer, y como estamos dirigiendo más a la mujer que está levantándose en el Señor, debe tener mucho cuidado. Por eso, lo primero que tiene que tener es convicción en la palabra. Lo segundo, conocimiento y sabiduría entre lo espiritual y lo natural. Pero eso es un proceso de enseñanza, pero tiene que ir a la par con el cambio de conducta en su vida. Tiene pequeños encuentros. El ministro de Dios tiene que estar en esa capacidad de decirle, ¿sabe qué siervo? Esto pasa, y esto pasó, y esto va así, ¿sabe? No te preocupes, no te vayas a exaltar, ni te vayas a sentir menos, porque aún los demonios juegan en sueños y en visiones, y uno tiene que tener discernimiento de quién viene. Por eso Pablo advertía, el apóstol Pablo advertía, ¿no? Decía, ¿sabe qué? No se dejen mover ni por espíritus, ni por cartas, como si fuese nuestra, ni por predicación alguna. Entonces, si un hombre no conoce, o una mujer de Dios que ama a Dios en su corazón humano, no conoce las escrituras, las cartas de los apóstoles, no sabe interpretar o discernir los dones espirituales, con facilidad va a ser engañada por demonios. Entonces tiene que haber un hombre experimentado, un sacerdote experimentado, que pueda guiarlo y llevarlo a la Escritura. Mira, esto dice así: lo que pasó acá, mira lo que pasó aquí. Mira, aquí está la Escritura. Mire, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento debe saberse manejar dentro de su orden, porque muchos, como dije antes, muchos están mezclando el sacerdocio. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, claro, por desconocimiento, como las personas tampoco no conocen, así es fácil de engañar. Pues, ¿no? El que conoce Biblia literalmente puede tomar la palabra para su conveniencia. Claro, es muy importante, conveniencias personales. Claro, es muy importante que la mujer que ejerza el sacerdocio esté bajo protección, bajo cobertura. Cobertura es protección, cobertura es dirección. Estamos hablando de sujeto. Por eso que hablamos en Corintios 11, dice: juzgamos a otro mismo. Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta, o sea, sin cobertura, sin estar cubierta. No se enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tiene la iglesia de Dios. Hasta ahí, hasta el verso dice. Esta es una simbología, una simbología como el sello de la esposa, del anillo de la esposa, que demuestra a todos que es casada, ¿no? En ese día maravilloso, ¿no? Entonces, nosotros vemos cuando esto no habla literalmente del cabello, es una vestidura que lleva la mujer en el sacerdocio de Melquisedec, pero su significado es que debe tener cobertura, debe ser sumisa. El cabello largo demuestra sumisión, primero a Dios
Y a través de Dios, al esposo tiene que tener sumisión. Y la sumisión le da autoridad. Proverbio 31:10 hacia adelante. Si tenemos una mujer que quiere predicar y su esposo no es convertido, ¿lo podrá ejercer? Claro, pero el testimonio del esposo, ¿qué dice? Hay esposos que no son convertidos. Pero si no son convertidos, porque no están de acuerdo. Porque si estuviesen de acuerdo, estarían convertidos. Hay situaciones. Por ejemplo, yo conozco mujeres que aman a Dios, pero el esposo no quiere saber nada de Dios. Por una razón. Voy a hablar una razón. Es que, hermano, todavía. Pero no, es que mi esposa es creyente. Mi esposa ama a Dios, pero yo todavía, hermano. ¿Pero qué opina el? No, mi esposa es chévere, me dice. Así en su lenguaje, no es chévere. Yo le apoyo a mi esposa, yo le doy, aún hasta para que ofrende. Ella sale a predicar al hospital, Dios lo usa bastante, pero yo todavía. O sea, el esposo da buen testimonio de la esposa. Excelente. Esa mujer tiene señal de autoridad. O sea, ella puede predicar, su cabello largo, ¿me entiendes? Y su esposo que ratifica su autoridad y Dios la respalda. Pero hay mujeres también que están predicando, pero que el esposo da mal testimonio. No, mi mujer es una diabla, no pasa nada. Esa mujer, aunque tenga cabello largo, ¿me entiendes? Se está engañando, está tratando de engañar a los demás. O esté predicando también con... O sea, tiene que dar testimonio. Claro. Tiene que estar sujeta a Dios, al esposo, por la palabra. Es que aquí hay algo también muy importante. A veces se dice que hay que ver el mensaje sí o sí. Tienen que predicar, Entonces hay mujeres que tienen problemas con sus esposos. Yo he visto casos donde se han separado inclusive y pueden tener otra relación, pero ellos, no, es que el mandato es tengo que ir a predicar. Ya, aquí viene. Están predicando, pero no hay testimonio en ellos. Por eso, esa es otra situación. El esposo tiene mal testimonio de la mujer, el esposo. Entonces la mujer está predicando, tiene cabello largo, pero está predicando. Entonces esa mujer no puede predicar la palabra de Dios. Primero, a esta mujer, lo primero que tiene que hacer es aprender, dice, a someterse. Eso dice Timoteo, someterse. No al capricho del esposo, tengo que ser claro. Sino a someterse al mandamiento de Dios que pone a la mujer, ¿no? Para el servicio de su esposo. Claro, porque aun cuando se casan, hay mandamiento pues, de Dios, ¿no? Claro, o sea, perdón, antes que se me vaya. Pedro 3, 1 Pedro 3, si no me equivoco, o 2 de Pedro 3, habla cómo la mujer, 3.1, cómo la mujer debe ganar a su marido con buena conducta, ¿no? La mujer tiene que tener virtud, tiene que tener buena conducta. Pero si el marido, ahora, ese es otro, ¿no? El marido tiene que dar buen testimonio de la mujer en conducta. Otra situación que pasa, hay mujeres que están predicando, tercera situación, mujeres de Dios que aman a Dios, tiene cabello largo, ¿me entiende? Hasta la cintura o más arriba, hasta la espalda, media espalda, ¿no? Entonces, está predicando la palabra de Dios. Y me ha tocado eso. En la iglesia hay mujeres que tienen buen testimonio, pero que el marido no está de acuerdo que predique, que vaya a la iglesia. Entonces, hay que saber también. Entonces, una cosa es que la mujer no esté dando testimonio en la casa. Otra cosa es que el marido lo quiere subyugar, quiere manipular a su mujer, ¿no? Entonces, yo siempre voy a la casa, ¿cómo están? Y me dicen, ¿sabe qué, Siervo? Mi mujer aquí, yo no sé usted cómo lo permite predicar, si mi mujer aquí no me quiere obedecer, mi mujer no me quiere atender. Y cuando yo comienzo a indagar, porque hay que escuchar a dos, no a uno, entonces, comienzo a indagar, resulta que el marido trabaja, gana su plata, se lo gasta en otras cosas. ¿Entiende? Ayuda a su mamá, a sus hermanos, pero no pone nada en la casa porque sabe que su mujer trabaja también y recibe su mujer una plata. Entonces, quiere que la mujer gaste. Oye, entonces, pero yo le digo, pero la mujer te atiende, es amorosa contigo. Sí, pero es que tiene que atenderme, que tiene que, o sea, muchos siguen esto. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. O sea, ellos quieren tener una gran mujer, pero atrás suya. Y eso no es así. ¿Me entienden? Entonces, quieren que su mujer esté a su atrás. Ellos quieren pisotear. O sea, quieren tener a la mujer dentro de su concepto machista. Y no es así. ¿Me entienden? Muchos piensan que la iglesia es una congregación machista. Y no es así. Lamentablemente, hay hombres que no entienden, no conocen la escritura.
espero que algún día despierte, ¿no? Para su propio bien. Entonces, ese es otro concepto. Que la mujer no haga lo que el hombre quiera no es delito, puede seguir predicando. La mujer lava su ropa, sí. ¿Está limpio su comida a la hora? Sí. Está todo bien. Y no te quiere dejar porque quiere que le acompañes a la suegra, no te quiere dejar porque quiere que vaya cada rato allá, a su hermana, no. Entonces, no, primero es el servicio a Dios, ¿me entiendes? Porque por servicio a Dios es que le cocina a la esposa aunque no se lo merezca. Por servicio a Dios es que llama a tenerle paciencia aunque el esposo lo engañe. Por amor a Dios, por servicio a Dios es que tiene que estar en la casa aunque el esposo venga tarde. Por amor a Dios tiene que atenderlo, ¿entiende? En la limpieza, en la ropa, aún en el sentido conyugal. Pero cuando entra la violencia, entonces ya que la mujer tiene que poner un alto, porque también la Escritura lo dice. Entra la violencia físico-verbal, se pone un alto, perdón, y demás. Entonces, la mujer no está llamada a ser esclava también, está escrito. Y por sino que a paz, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te amo, pero no quiero pelear contigo. Hasta aquí nomás, haz tu camino, ¿no es cierto? No se debe permitir la violencia física, verbal, mucho menos física, ¿no? Entonces, también dice la Escritura. Entonces, si el esposo está que grita, no, que mi mujer no la dé, ¿sabe qué? Esa mujer sí tiene autoridad moral para predicar. Tiene autoridad moral. Puede predicar en la congregación. Puede predicar afuera. Aunque el marido esté rechinando. Y que lamentablemente hay hombres machistas. Claro. De todo ahí. Ahora, una mujer no tiene esposo. ¿Me entiende? No se sujeta en la congregación, al pastor. Pero sabe predicar. ¿Me entiende? Sabe predicar. No tiene sumisión. O sea, tendrá la señal de autoridad literalmente. Como quiere decir este pueblo, de labio me honra, pero su corazón está lejos. Pues, esta mujer está honrando a Dios externamente, pero internamente no quiere someterse a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, le gusta predicar. Yo no me sujeto a nadie, me sujeto a Dios. Lo que sé es que en algún momento estuvo predicando y para que no digan nada de las personas, entonces ¿qué hace? También comienza a predicar, pues, ¿no? Por eso, hay más por vergüenza lo que puedan decir los demás que porque voluntariamente en su corazón nace de hacerlo. Por eso, hay mujeres que dicen, yo no me sujeto a hombre alguno. Solamente a Dios. Solamente a Dios. Dios mío. Entonces pues Jesús nunca, Dios en su humanidad, nunca se hubiese sujetado a la palabra. Pues. Y al sujetarse a la palabra se sujeta a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Someteos a vuestros pastores. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros. Los apóstoles nunca se hubiesen sometido a Jesús. Y la iglesia nunca se hubiese sometido a los apóstoles. Y así, entonces, cuando dice esto, ¿sabe? Es un espíritu jezabélico. Cuando una mujer dice, yo no me sujeto a hombres sino a Dios, y comienza a predicar porque no tiene testimonio. Primero en casa es una desgracia. En la congregación el pleitista, chismoso, no puede predicar esa mujer. Esa mujer está descalificada delante de Dios. ¿Me entiendes? Lamentablemente, aunque alguno se moleste, aunque alguna, ¿sabe qué? Diga lo contrario, una mujer que no sepa llevar su casa, no tiene autoridad moral. Un hombre, de la misma manera, que no sepa llevar su casa en paz, no tiene autoridad moral. Si no puede llevar, si no quiere sujetarse, hay hombres también que no quieren sujetarse. A nadie. A nadie. Sabiendo que está mal, sabiendo que otro tiene enseñanza, no quieren sujetarse. Entonces no tienen autoridad moral. Ellos, ¿cómo pueden mandar sométanse cuando ellas no se someten? ¿Por qué cree que no se quieren sujetar? Simplemente porque quieren conocer como los mejores, los grandes, los únicos, los inspirados, los iluminados. Y que nadie le puede decir lo contrario. Eso. Cuando están equivocados. Bueno, claro. Entonces que tengan la verdad. Pues justamente por ello, pues, ¿no? Entonces, de repente están en las congregaciones, están recibiendo un buen diezmo y lo repartí con otros y dicen, no, mejor todo para mí. Entonces y que tiene el concepto de que, no, que yo voy a dar parte de lo que me dan del diezmo para allá. Claro. Bueno, si viene varios me dijeron a mí, siervo, yo quiero trabajar, ¿y cómo es? Mira, ¿sabes qué? Primero mi enseñanza, aquí no existe diezmo. Y hermano, entonces y otra vez y se fue y nunca más, porque, o sea, yo no voy a estar dando cobertura a personas interesadas por dinero. Aprende a trabajar, me va a esclavizar a la gente, no. Trato de servir a Dios. Y se han ido varios, un montón. Bastante. Y otros que quieren cargo, saben que tampoco, pero tienes que volver a nacer. Tu familia, gana tu familia primero. El sacerdocio de Melquisedec, para hombres y mujeres, ¿me entiendes? Es primero mostrar la virtud de Cristo. Maravilloso es el nombre del Señor. Entonces, como dije antes, una mujer que no se quiera someter a nadie, ¿me entiendes?
está llevando el ministerio de Jezabel, no de Melquisedec, ni aún de Levítico, y si fuera Levítico estaría muerta. Entonces, no lleva el ministerio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo Jesús. No lo está llevando el sacerdocio, ¿sabe de quién? De Jezabel. Ahora, ¿por qué digo Jezabel? Porque Jezabel significa sin cabeza. Jezabel significa sin cabeza, y si vemos la historia de Jezabel, Jezabel estaba encima del marido, o sea, estaba encima de la autoridad del marido. Ella hacía y deshacía, manipulaba. Esta mujer era sacerdotisa de Baal, hija de Etbal, rey sidonio. Servía a un dios, pero ella era la máxima autoridad. Ella tenía el matriarcado del ministerio. Y muchas mujeres están sirviendo así. Hay mujeres que hasta tienen el cabello como de hombre. O sea, llegaron al colmo. Entonces, cuando se desconoce la escritura, ¿me entiendes? Se cometen graves errores. Hoy en día no están llevando el sacerdocio de Melquisedec. Muchos toman, no, que la mujer también puede tener el sacerdocio, es cierto, pero dentro del orden. Y con la conducta y... mundana. No, o sea, si es mujer y quiere ser sacerdote, tiene que llevar una conducta como le establece la palabra de Dios. Claro, porque ella primero tiene que amar a su esposo para enseñar a los demás a amar a sus maridos. Ella tiene que estar sujeta al esposo en humildad, en ternura, para que enseñe a las demás mujeres a ser humildes y tiernas. Ella tiene que aprender a ejercer disciplina sobre sus hijos, para que enseñe también a los demás a que disciplinen a sus hijos. Entonces, ¿dónde está la canalización de la bendición? El ejemplo a seguir. Claro, debe haber un modelo, pues, ¿no? Tiene que El que está adelante llevando una palabra debe ser un modelo de lo que está predicando. De repente no al 100%, pero debe haber un esfuerzo allí, día a día, de tratar de ser lo mejor. Claro. Porque es para salvación, pues, ¿no? Claro, la mujer puede llevar el sacerdocio, ahora, dice ancianas, ¿me entiendes? Ancianas. Ahora, cuando la mujer está al frente de una iglesia, una gran mujer, dueña de sí mismo, ¿me entiendes? Algunos dicen, pero no existe pastora. Entonces, si el doctor, algunos hacen esta comparación ridícula. Si el hombre es doctor y su esposa va a ser doctora automáticamente, no, es que no podemos comparar algo espiritual con algo natural, con carreras naturales. En la vida tiene que estudiar. Entonces, automáticamente si un doctor se casa con una mujer, no va a ser automáticamente, también no va a ser automáticamente pues doctora. Pero ese doctor, muchos se casan con otra doctora, con otra también dentro de su carrera. Es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros no debemos unirnos en yugo desigual como con los incrédulos. Yo me casé con una mujer que amaba a Dios. Yo me casé con una mujer que estaba en el sacerdocio de Melquisedec. Entonces mi esposa también ejerce el sacerdocio de Melquisedec. O sea, yo soy pastor, ella también es una pastora, pero eso es en la gracia, pero en el estado pues vamos a decir de jerarquía o en el orden de Dios, ella tiene su debido orden. Ella siempre está, mi amor, consulta, mi amor, hazlo, sí, tiene razón, hazlo, le doy, porque es una persona que es sumisa y humilde, como la iglesia está delante de Dios. Hay sujeción, pues. Claro, y la iglesia está compuesta por hombres y mujeres. Pero si yo me caso con una persona como, por ejemplo, si yo como creyente, como ministro, soy viudo, por decirlo así, y me caso con una mujer del mundo, una jovencita, ¿sabe? Ella no va a ser pastora, en la vida tiene que nacer. Entonces, uno estaría quebrantando el mandamiento de Dios, y al quebrantar el mandamiento de Dios, dejo. Entonces quiere decir que yo no estoy bajo el sacerdocio tampoco. Se la está apartando, está dejando, pues. Claro, o sea, me estoy apartando. Para empezar, tiene que no unirse con una persona que no lleve la misma conducta, pues habla de yugos desiguales. Cuando Dios crea a la mujer, lo hace del espíritu, del hueso, que es espíritu, ¿no? En hebreo, ¿no? Del hombre, o sea, del mismo nivel espiritual. ¿Me dejo entender? Entonces, si una mujer está al frente de un pueblo, tiene que estar, aunque no sea soltera, tiene que estar bajo la cobertura de un hombre de Dios. Estamos hablando, cuando se dice hombre de Dios, lleno del conocimiento de Dios. Puede estar en una distancia, sí,
Lamentablemente no hay muchos hombres que se levanten para servir a Dios de esa manera. Pero esa mujer, ¿me entiendes?, tiene que ser dueña de sí mismo. Por eso de repente se acerca una hermana, siervo, ¿sabe qué? Yo estoy llevando una obra, estoy sola, soy soltera o soy viuda. Excelente, pero hay que conversar. Esa mujer, si hace un compromiso, hermana, ¿sabe qué, siervo? Yo he decidido no casarme. Hermana, si usted el día que ande en amoríos con otro, o alguien diga que está andando por allá y por acá con un mismo hombre, ¿entiende?, paseándose con un mismo hombre, ya son señales que te han amorío. Ahora, que lo vean un hermano que se encuentra por allá, a veces otro hermano por allá, bueno, eso no tiene que ver nada, ¿no? Porque como ministro del Señor, a veces le van a llevar. Entonces, pero si está con uno y otro, ¿sabe qué, hermana? Entra en la etapa de disciplina, ¿me entiende? Se la quita, ¿no? Pero si es dueña de sí mismo y está bajo sumisión del anciano, del pastor central, se puede decir, puede ejercer el sacerdocio. El día que se levanta de la congregación, ella queda como anciana de la iglesia, como ahí está la hermana Febe o la hermana Rode. Hay un montón de ministras de Dios en el Nuevo Testamento, pero que, ¿sabes qué?, que puede concebir y dar a luz un hijo ministro, un pastor, un hombre de Dios. Está hablando de hijos espirituales. Claro, hijos espirituales. Por ejemplo, biológicamente, Timoteo llega a ser un ministro de un pastor, pero ¿quién fue sus instructores? Fue su abuela Loida y su madre Eunice, ¿no? O viceversa, no me acuerdo exactamente, pero dos mujeres le instruyeron a él, y él fue recibido en la gracia a ser ministro de Dios según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque su abuela y su madre eran sacerdotes en el ministerio según el orden de Melquisedec, aunque tenía un padre griego. Eso no importa que el esposo te sea griego o sea mundano, ha venido al camino del Señor. No estoy diciendo que estando en Cristo te casaste mundano. Si has venido al camino del Señor casado en el mundo y vienes y tu esposo no es convertido, ¿me entiendes?, tú tienes que dar buen testimonio. Así es. Y hasta tus hijos, instruidos por ti, pueden ser tremendos pastores, hombres de Dios, hombres, ministros, evangelistas. De repente pueden tener 14, 15 años y comienzan a ser temerosos, y ellos comienzan a ser los predicadores, pero dentro de el orden de Dios. Y cuando ejerce madurez, llega a tener las convicciones, pues puede ejercer hasta el ministerio sacerdotal. Maravilloso el nombre de Jesús. Estamos hablando dentro del pastorado, depende, Dios ya comienza a constituirlo con dones, con atributos espirituales que hace que ejercite bien este ministerio. Maravilloso el nombre de Jesús. Correcto. Pero tiene que haber testimonio en casa. Maravilloso el nombre de Jesús. Así bueno, que el tiempo se nos ha pasado. sí. Así que hay que tener señal de autoridad, mujeres de Dios, señal de autoridad sobre la cabeza, pero no solamente de una forma externa, sino eso muestra cuán sumisa es usted a Dios, a su esposo, a causa del mandamiento. Todas las cosas se hacen para el hombre, ¿entiende?, por amor a la palabra, en obediencia a la palabra, no porque el hombre se lo merezca. Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Sí, así es. Bueno, esto ha sido la enseñanza de esta tarde. Y terminando también lo que es el sacerdocio de Melquisedec, esperando que usted también haya podido entender. Para ello, en casa, lea lo que es Hebreos desde el 5 hasta el 7, y escudriñe más usted también en casa lo que es la palabra de Dios. Bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Así es. Y usted será hasta mañana. Así es. Bueno, permiso. Si Dios me lo bendiga, permiso. Misión Apostólica Internacional presentó La Voz de la Libertad, un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sedes de la misión: en Piura, Asentamiento Humano Nuevo Catacaos, Distrito Catacaos; en Lima, Avenida Ferrocarril 1128, Cooperativa Huancayo El Agustino; en Ica, Pasaje Acuario 140, Sumampe, Chincha. Reuniones martes, jueves, sábado y domingo de 7 a 10 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga. Hay alboroto en las calles,
es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado.